¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos ahora en el tiempo de Sala de Guerra en esta transmisión especial post-debate electoral de los candidatos a la presidencia. Juan Pablo. Morena Nueva Cuenta, muy buenas noches. Ya tuvimos 2 horas para escuchar las posiciones de los 3 candidatos en cuestión de infraestructura, en cuestión de desarrollo, en cuestión de economía, de pobreza, desigualdad, de medio ambiente. Creo que mucho que platicar, mucho que analizar con respecto a los planteamientos importantes que vimos hace apenas unos minutos. En unos minutos más les vamos a presentar a los voceros de cada uno de los candidatos que ya se encuentran en la mesa de Sala de Guerra, quienes van a defender las posturas de sus candidatos, las dadas en este segundo debate que, hay que decirlo, subió de tono en las etiquetas que se colgaron unos a otros y los ataques también, y algunas propuestas, otras propuestas que hablaron más bien de la continuidad de los proyectos. Pero ¿qué les parece si vemos primero los momentos más destacables de este segundo debate hacia la presidencia de la República? Escucharán como en la campaña calumnias y de nosotros propuestas y resultados. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Sí, no va a ganar Santiago Taboada porque no va a ganar el cártel inmobiliario al que ella hasta hace unos meses denunciaba, y tampoco va a ganar Clara Brugada, aunque mande reventar eventos a la UAM. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración. La única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes como el narco partido de Morena, que no hace nada. Porque los partidos que están aquí fueron los que aprobaron los gasolinazos. ¿Se acuerdan de los gasolinazos de Peña Nieto? Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía. Tengo muchísima suerte de tener a mi lado a Juan Pablo de Leo, quien es expertísimo en materia de redes sociales, porque están que arden las redes sociales en este momento. Están que arden las redes sociales y también vamos a estar revisando precisamente qué fue lo que sucedió, pero vamos a dar paso directamente, Moni, si te parece bien, a nuestros invitados de esta noche, a los 3 voceros de las 3 campañas presidenciales. Rubén Moreira, vocero de la campaña de Xochitl Gálvez, PRI, PAN, PRD. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Gracias. Como vocero, como parte de la vocería de Jorge Álvarez Maínez, esta noche nos acompaña Braulio López Ochoa Mijares. Gracias, Braulio, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Mónica y Juan Pablo, y saludos a Rubén y a Hamlet. Y Hamlet Almaguer, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, campaña de Morena PT, Partido Verde. Gracias, Hamlet, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, Juan Pablo, a la audiencia, por supuesto a Braulio y al diputado Moreira. Muchísimas gracias y bienvenidos a los 3. Vamos a comenzar, como solemos hacerlo, por orden cronológico de registro de los partidos. Comenzaríamos entonces contigo, Rubén Moreira. Llama la atención mucho, Xochitl Gálvez en esta ocasión no habló de deshacer lo hecho por la presente administración, sino de corregir lo que pudiera corregirse. Es decir, ella no habló en esta ocasión de deshacerse, no nada más no de los programas sociales, sino de ninguna otra obra de infraestructura que antes hubiera sido muy criticada por ustedes, sino de mejorarlo. Bueno, primero, Xochitl ganó el debate, tuvo un mejor manejo de sus tiempos y eso fue evidente y lo están ya diciendo las redes. Confrontó mejor los proyectos de nación y efectivamente hay una sensatez de Xochitl. Por ejemplo, los programas sociales. Ella está a favor de los mismos, igual que muchos de nosotros que los votamos y los llevamos a la Constitución, pero quiere mejorarlos. Quiere una pensión a partir de los 60 años, quiere hacer inversión para disminuir efectivamente la pobreza. Hoy tenemos un grave problema en el sector salud. La gente tiene programa social, pero tiene que gastar
en medicamentos, en farmacias, en médicos, porque no hay seguridad social. Quiere mejorar las infraestructuras de las ciudades, se tienen graves problemas por la falta de drenaje, de agua potable. Quiere trabajar efectivamente por la disminución de la pobreza, porque en este país, distinto a lo que se dice, aumentó la pobreza de aquellos que están en el extremo inferior del ingreso económico. Y por otro lado, pues tenemos 50 millones de personas que están en la pobreza, una inflación galopante, no alcanza el ingreso, se dice que han aumentado los salarios, pues sí, pero pongo un ejemplo, el kilo de frijol en 2018 valía $1. Hoy, para comprar un kilo de frijol, requieres el equivalente a $4. Por lo tanto, no tendremos una presidenta que destruya el pasado, pero que tampoco le eche la culpa al pasado, porque el actual gobierno, pues todo culpa al pasado, no obstante que tiene 6 años ya en el gobierno. Gracias, Juan. Oye, a ver, y Hamlet, creo que por una parte, ¿cómo viste el debate? Y por otra, justas las cifras de las que se refería Rubén con respecto a los distintos especialistas que decían, a ver, la economía quizá no está como los números que daba Claudia Sheinbaum en el debate, por ejemplo, con 2 cosas muy específicas, el precio de la gasolina y el tema también de la inflación. Sí, el tiempo siempre da la razón, Juan Pablo, y hoy los partidos de oposición le dieron la razón al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desde el año 2012, pero con mucho énfasis en 2017, postuló como principal elemento de su campaña presidencial, de ambas, por el bien de todos, primero los pobres. Hoy ya dicen que están a favor de los programas sociales, pero fueron los gobiernos de izquierda y particularmente los gobiernos de Morena quienes han impulsado su creación, pero además quienes los defendemos cada año en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuántos derechos están en la Constitución que lamentablemente no pueden ser colmados, no pueden ser llevados a la realidad plenamente? ¿Por qué? Por la falta de recursos, por la falta de presupuesto. No basta entonces con que los programas sociales se encuentren ya establecidos como derechos y contemplados en la Carta Magna. Hay que defenderlos mediante las votaciones. Y por eso es tan importante el Plan C, por eso es tan importante tener la mayoría calificada. Y sobre las cifras de la inflación, bueno, pues son muy claras las que están establecidas por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Hay una reducción ya sustancial en la inflación, va en camino a la meta establecida por el Banco Central. Y a mí me llamó mucho la atención la gráfica que expuso el diputado Maínez, el candidato Maínez, sobre el incremento de la gasolina, que revela que solamente subió 4 pesos en el sexenio. Y eso significa que el incremento ha estado en línea con la inflación, es decir, no ha habido un incremento en términos reales. Por lo cual, lo que dijo la doctora Sheinbaum en el debate, pues es real. Gracias. Braulio, igualmente, ¿cómo viste el desempeño de tu candidato esta noche, por un lado? Y por otro lado, bueno, pues que destacar que el candidato de Movimiento Ciudadano tiene algunas coincidencias con la candidata del frente formado por el PRI, PAN, PRD, sobre todo en torno a la generación de prosperidad, que eso es lo que llama la atención, dicho propiamente con esas palabras. Y Álvarez Maínez, muy preocupado, particularmente lo destacó en este debate, por el tema climático, el medio ambiente, y fue el único candidato que se refirió propiamente a las personas con discapacidad. Así es. Pues decirles, Mónica, Juan Pablo, la verdad, cualquier debate creo que es muy benéfico para el país. Creo que permite justo ir conociendo a las candidaturas, a sus virtudes, sus valores, sus ideas, sus propuestas y visiones de país. Entonces eso lo reconozco muchísimo y creo que este no fue la excepción. Creo que nos da justo, nos permite conocer al candidato y a las candidatas. También decirlo que fue un gran debate para Maínez, justo demostró que es el que sí responde las preguntas. El caso, por ejemplo, de financiamiento, de cómo se financiaría el sistema de pensiones, fue el único que respondió. Las otras candidatas se tiran la pelotita de ciertas cosas. Creo que eso sí es muy lamentable, que se estén llamando mentirosa, corrupta, narcocandidata. Pues creo que no va con la idea de un debate. Un debate va más por la propuesta de ideas. Creo que Maínez la planteó muy bien, hablar de la primera infancia, hablar de la justicia intergeneracional, que va ligado justo al combate del cambio climático, hacer un México más incluyente, justo cómo podemos igualar desde ayudar a nuestras niñas y niños en los primeros 6 años de edad. Eso nos permitiría igualar al país lo más pronto posible. Y también justo lo que mencionabas, de la inclusión de poblaciones indígenas y también de personas con discapacidad. Creo que fue muy integral en su planteamiento y fue claramente el gran ganador.
Rubén, uno de los primeros planteamientos que hizo Xóchitl Gálvez en cuestiones de economía y en cuestiones también de números y cifras tiene que ver con el crimen organizado. Ella decía, un tema también de seguridad, un tema de Estado de Derecho, también tiene que ver directamente con el tema de la economía. Se refirió a casos muy específicos de los aguacateros y de distintos estados de la República Mexicana, en donde los precios a partir de la presencia del crimen organizado han aumentado, y lo plantea también como un esquema de política de gobierno, el tema de mantener la seguridad para dejar atrás esas afectaciones económicas. Bueno, el acumulado de inflación en este sexenio es de más del 30%, es el más alto en las 3 últimas administraciones. La canasta básica ha pasado de 1,500 pesos a 2,300 pesos, y en la canasta básica hay un fuerte componente de alimentos, ¿no? Está el limón, aguacate, la tortilla. Y tenemos amplias regiones del país dominadas por el crimen organizado. Mire, todo lo que es tierra caliente, pues es evidente que el crimen organizado pone un sobreimpuesto a la producción, a la distribución de los alimentos y de muchos otros productos. Y lo mismo vemos pues, en el área de Chiapas o en el área de Guerrero, o lo vemos en Michoacán. Hoy lo estamos viendo en la frontera chica, donde incluso la extorsión ha llegado a un pago de impuesto por sombra, que estos días fue un escándalo allá porque se le cobran 100 pesos a las personas por cada árbol de sombra que tengan en su terreno. Ahora, esto además tiene la confesión de importantes actores políticos. Tatiana Cloutier hace 2 o 3 días señalaba que una buena parte de la economía de Sinaloa pues está impactada por el crimen organizado. Por lo tanto, pues se tiene que lograr la paz, combatir directamente al crimen, combatir a los generadores de violencia con la fuerza del Estado, y además se puede lograr. Por otro lado, tenemos que actuar en contra de la inflación, produciendo más, haciendo que los productos lleguen más rápido a los centros de consumo, incrementando la inversión en nuestro país, porque ahí hay un tema interesante. La candidata Sheinbaum usa un año de crecimiento como ejemplo del sexenio, cuando la economía de este país en estos 6 años es la segunda en peor desempeño desde los años 30. Y cuando habla de inversión extranjera, pues también creo que no le dijeron que nada más hay 2.500 millones de dólares nuevos. El resto son reinversiones. Y tampoco le dijeron, y por lo tanto no lo entiende, que la relocalización solamente estamos aprovechando el 20% de lo posible, porque no tenemos energía eléctrica, porque se dejó de invertir en carreteras, porque no hay facilidad y porque no hay promoción. Entonces, esta es la realidad que vive el país, inundada además por el crimen organizado. Pues yo creo que aquí ya comienza el debate, porque veo que Hamlet ya se prepara con las respuestas a algunos de los planteamientos del diputado. Correcto. Mira, primero en el caso del crecimiento, y este es el estudio de la OCDE para los siguientes años, hay un crecimiento menor en el que están considerando los especialistas del 2023 al que en realidad sucedió en el año 2023. Ellos estimaban 3.1% de crecimiento, hoy la doctora Sheinbaum lo dijo en el debate, fueron 3.2%. Y para el siguiente año la tendencia todavía es muy favorable, 2.5% en 2024, que va a ser superior al de Estados Unidos, y en 2025 2%, pero en realidad tuvimos un estudio reciente hace 3 días o 4 que salió en uno de los principales medios nacionales que se dedican al análisis económico, donde reflejaba que en el primer trimestre de este año el crecimiento es de 2.6%. Segundo, las cifras del diputado Moreira no coinciden con lo que los especialistas del sector privado están realizando. El presidente de la American Chamber tuvo una reunión con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta organización aglutina 1.500 empresas de Estados Unidos que producen el 20% del PIB del país y tienen 9 millones de empleados. Y lo que dijo el presidente de la American Chamber es que la inversión extranjera directa ha sido de 36 mil millones de dólares
y que el 70% de esa inversión era de empresas que ya estaban instaladas con reinversiones, pero no eran solamente 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de capital fresco. Por el contrario, se comprometió a que $1.000 millones iban a ir hacia la frontera sur del país. Y además, pues hablar de economía para el PRI me parece un contrasentido. Estas son las gráficas, estos son los resultados que le entregaron al país los sexenios priistas, de evaluaciones de 300%, de 1.500%, con López Portillo, con Echeverría. Tampoco nos fue bien con Salinas ni con Zedillo y, por supuesto, con Enrique Peña Nieto. Hoy el peso en relación al dólar y otras monedas está fuerte y hay mucha inversión extranjera directa. Vamos a estar muy bien con un plan de relocalización que tiene la doctora Sheinbaum para la creación de 22 polígonos en el país, con más de 100 parques industriales, conforme a las vocaciones que hay en cada región. Esto también fue compartido con los empresarios en su reciente reunión. Gracias, Carlos. Braulio. Comentarles, pues primero que desarrollo económico se ha dado mucho, sobre todo enfocado en Jalisco y Nuevo León, que son gobiernos de Movimiento Ciudadano. Se expresó en el debate, el empleo ha aumentado en Jalisco y en Nuevo León. El nearshoring ha sido un detonante, sobre todo en Jalisco y en Nuevo León. La reducción de la pobreza ha sido, sobre todo en Jalisco y Nuevo León. Entonces, sí hay manera justo de aprovechar estas cuestiones. Ahora, el desarrollo económico no se ha visto enfocado en el presupuesto a las cosas que debían impactar. Es increíble que ante esta bonanza que quiere explicar Hamlet, no se justo dé mayor presupuesto a la CONAMP para que proteja áreas naturales protegidas. Se está dando 10 pesos por cada hectárea en este país. Se está incendiando México y se les da 10 pesos, pues ni siquiera para la cubeta, caray. El CONAFOR redujo 70%, o sea, que se dedica a los bosques, al cuidado de los bosques en el país, 70% durante este sexenio. A la CONAVIO la desaparecieron. El tema de salud, obviamente, se ha habido disminuido. La CONAGUA, estamos en plena crisis hídrica y se le redujo el 12%, cuando debiera estar presupuestado al doble de lo que está ahorita. Y esto, decirlo, no es solo el gobierno actual de Andrés Manuel, también en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón había un presupuesto no adecuado para estas áreas que son importantísimas justo para el combate al cambio climático y para hacer un tema de justicia intergeneracional, que quiere decir que no agotemos los recursos de las próximas generaciones, que seamos responsables con lo que estamos haciendo para que las nuevas generaciones puedan vivir en un mejor país. Gracias. Diputado Moreira, no sé si tengas alguna respuesta en torno a lo que dijo Hamlet hace un momento, sobre todo refiriéndose al encuentro de Claudia Sheinbaum con los integrantes de la American Chamber. Bueno, qué bueno que se reunió con ellos, porque el presidente Andrés Manuel no es muy dado a la promoción internacional del empleo, pero Hamlet nos dice lo que yo comentaba. Se está agarrando un año de crecimiento, que por cierto, todo el mundo sabe que ese es en relación al anterior, pero el sexenio es el de segundo peor desempeño desde los años 30. Ahora, ¿qué le está pasando a las personas? Porque la gente dice, bueno, es que el dólar está fuerte. Bueno, pero ¿qué tanto es tu capacidad de compra? En el 2018, con el tipo de cambio a 20 pesos, se podría adquirir una canasta de 37 productos con $58. O sea, con el equivalente en pesos. Para 2024, esa misma canasta cuesta $127. Ahora, está haciendo un gran esfuerzo la Secretaría de Hacienda para taparle, como nosotros decimos, el ojo al macho. Pero los precriterios que envió hace unos días nos dicen que el próximo año vamos a tener una quiebra de país. Que este año, para empezar, el déficit les fue a 2 billones de pesos. Y que para el otro, para mantenerse sin hacer obra pública, se requiere 1 billón más de deuda. Peña Nieto dejó este país con 10.5 billones de pesos de deuda. Hoy lo llevan en 17 billones de pesos. Y para el año que entra van a llegar a 19 billones de pesos. Es la deuda más grande. ¿Y esto por qué sucede? Y creo que la señora Sheinbaum no lo sabe. Porque para flotar en el proceso electoral, el señor secretario de Hacienda trae la tarjeta de crédito a todo lo que da. Sí, nada más que va a ir un día en que hay que ir al banco a pagar. Y como el país no está creciendo, porque lo mismo lo dijo ahorita mi compañero Hamlet, la misma Cámara de Comercio Americana dice que la mayor parte del dinero es la reinversión que está acá, pero no hay inversiones nuevas. Y no hay inversiones nuevas porque no hay infraestructura para recibirlos. Y les pongo el ejemplo más notorio, Tesla.
Tesla seguramente nunca se va a establecer, para empezar por la ubicación que le dieron. Y segundo, porque no hay agua en Monterrey. Porque es falsa la inversión esa o la solución esa que se dice del agua a Monterrey. Realmente le pusieron 2 popotes a la misma presa, no hay 1 litro más. Lo único que van a hacer es acabarse más rápido el agua. Y la electricidad, la disposición de energía eléctrica, ya es una crisis en todos los estados del norte. ¿Por qué? Pues porque no crece CFE, porque se dejó de hacer lo que se venía haciendo, que era ir generando energía limpia más con inversión privada, es cierto, pero para el crecimiento privado también. Porque por un lado, para empezar, Morena no es un partido de izquierda, porque hay muchas cosas que nunca votarían en la Cámara, jamás de un partido de izquierda. Pero presumen la inversión privada, pero no la quieren la inversión privada. Entonces, esa es la tragedia que hoy vive, y me regreso a lo que comentábamos. A eso, súmale la delincuencia organizada. ¿Quién va a invertir en el norte de Nuevo León cuando los delincuentes son los dueños de los municipios? Y a ver, en ese sentido, Hamlet, nos podemos pasar toda la noche discutiendo el tema de las cifras y quién... Sí, pero dame chance no, a de ver, dale, sobre el mismo tema. Mira, Trajo sus tareas, claro, la hicimos. trajo sus cartoncitos. Mira, aquí está el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay agua para la zona metropolitana de Guadalajara, mi estado Jalisco, gracias a la inversión del gobierno federal. Entonces es falso que no exista apoyo por parte de la Conagua y por parte del gobierno de la República. Es falso también lo que ha comentado mi compañero Moreira, y aquí están los datos de la reducción de la pobreza en el país, medidos por el Coneval, se detalla incluso por edades, por regiones y demás. Y lo que comprueban las cifras de la American Chamber es que mentiste al decir que solamente se trataba de unos cuantos miles de millones de dólares de recurso fresco. Nuevos nomás, no, 2.500. Porque, a ver, nada más haz la multiplicación. Nuevos nomás 2.500. No. El 70% de 36,000, ¿cuánto es? No, nuevos son cerca de 24,000. Todo lo demás hacia los 36,000, esos 12,000 son nuevos. O sea, es un tema de porcentajes, nada más. Ahí nada más para aclararle a los dos. Ahora salió compañeros. Pro Yankee. No. A ver, la gran oportunidad del país es la relocalización, no es un tema de Pro Yankee. Y además estamos en una economía integrada y ustedes lo saben. Hay que sacar el mejor provecho a el TEMEC. Viene la renegociación en 2026. Y vamos a llevar adelante este proyecto para que sea más justo para el sur del país. Eso también es importante. Braulio. Comentar justo con el tema del agua. Hace un año en Naciones Unidas se llevó a cabo el día, digamos, la conferencia del agua. Llevaba mucho Naciones Unidas por no hacer una actividad concreta de agua en específico, y solo fueron 3 gobiernos locales, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala. Entonces, los dos de Movimiento Ciudadano queda muy evidente que tiene una visión distinta. Ese es el tema. El presidente ha hecho lo que ha hecho en Jalisco y Nuevo León, porque hay una nueva visión, hay una visión distinta de qué se tiene que impactar. Normalmente los gobernadores, y eso lo vemos en los 23 gobiernos de Morena, pues no tienen esta visión justo de dónde impactar. ¿Por qué? Porque el agua no se ve, no se nota. Es lo mismo con la primera infancia. Se le destina el 0.6% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños no votan. Por eso no se privilegia lo que es realmente relevante para este país. Decirlo que la propuesta de Nuevo León justo del agua no es algo que se inventó el gobernador Samuel García, es un proyecto que llevaba 25 años en la oficina del gobernador. Pasaron gobiernos del PAN, del PRI, y no se hizo absolutamente nada. Y ahorita se hizo gracias a una visión distinta que representa el gobernador Samuel García y que sí está sacando adelante el tema del agua. Y rápidamente, Braulio, ¿qué respondes a lo que dice el diputado Moreira acerca de que Tesla no va a terminar de establecerse cuando es uno de los acuerdos, digamos, más emblemáticos de Movimiento Ciudadano por el gobernador Samuel García? Totalmente, pues veamos justo que Samuel García se comprometió a ello, estableció cómo va a ser. El tema del agua es un tema de agua tratada, ni siquiera es un tema de agua pura en el sentido de lo que se... digamos, no hay disponibilidad como tal. Entonces son dos cosas muy distintas. Se va a poner Tesla y se han puesto muchísimas más empresas que se han traído durante el sexenio, bueno, durante el gobierno de Samuel García, que queda muy evidente, y que sí han llegado de todos lados del mundo. Les digo, 76% del nearshoring, o sea, de las empresas que llegan por nearshoring, están llegando a Nuevo León, y si están llegando a Nuevo León es por algo.
Ahora, con el tema, yo decía que podemos pasar toda la noche discutiendo acerca de los números y cada quien puede tomar sus distintos números y podemos hablar de macroeconomía y del PIB, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Rubén, Xóchitl se refería a la economía del bolsillo, a lo que se percibe en la sociedad y a lo que la gente y a las personas no les alcanza. Decía Jorge Álvarez Maínez el tema, por ejemplo, de las casas para las nuevas generaciones, que me parece 6 de cada 10 o 7 de cada 10 no pueden comprar una nueva casa. Están los números macros y la macroeconomía, pero también está la realidad y la percepción del día a día, del bolsillo y las promesas que pueden hacer los candidatos, pero lo mucho que cuesta en temas económicos y presupuestarios el poder dar oportunidad al campo, a los jóvenes, a los grupos vulnerables, a los empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, el problema está en la casa de las personas. Decíamos el incremento que ha tenido el maíz, pero es muy similar al que ha tenido el frijol. Y con el maíz pues viene la tortilla. Decimos el problema que tienen en la casa por las medicinas, por la salud, porque se quebró con el sistema de este país y hoy están batallando la gente. Incluso por eso están proliferando todos estos consultorios que hoy son la nueva seguridad social, que están pegados a las farmacias. México no está creciendo económicamente como debería. Por otro lado, la inflación galopa y la trata de tener el Banco de México, que por cierto está también asumiendo los costos de la política monetaria y de los errores de la Secretaría de Hacienda, porque el supuesto dólar barato pues lo compró caro y lo está vendiendo barato el Banco de México y hoy tiene pérdidas, déficit ahí, que poco se habla. ¿Qué hacer? Y lo ha dicho Xóchitl. Primero tenemos que regresar la paz, porque cuando al ramo de cilantro le cobran 20 centavos, pues eso es inflación. Cuando le cobran los delincuentes, que yo no sé por qué no los capturan, hombre, pues si todo el mundo sabe dónde están. Hay escenas hoy de los delincuentes, pues no los capturan porque no quieren. Bueno, primero necesitamos la paz para producir más, para bajar inflación, para que rápidamente lleguen los productos que se exportan al norte, no como ahora, que se detienen todos en Nuevo Laredo, mientras pagan cuota a los narcotraficantes del lugar. Segundo, necesitamos mercados más justos. Y esto significa una mejor distribución de la inversión. Porque nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales, nada más hay un problema. Se acabaron las inversiones colectivas. Es decir, hoy no se invierte en tractores, no se invierte en caminos rurales, no se invierte en sanidad ni vegetal ni animal, y eso lo saben los productores, y todo eso significa un costo. Y por el otro lado necesitamos crédito barato para los productores del campo. Estoy hablando solamente de campo y de agricultura y ganadería, porque el haber terminado con Nacional Financiera, o Financiera Rural, perdón, con Financiera Rural, ha provocado otro problema, que hoy el crédito, el avío, lo está dando el narcotráfico a las comunidades y los tienen sujetados y amarrados. Por eso Tatiana Cloutier decía lo que está pasando en Sinaloa, porque al terminar Financiera Rural, pues todo ese crédito está saliendo de los grandes delincuentes. El Banco de México ya tendrá pronto que tomar para sus indicadores las omisiones del gobierno en materia de seguridad que provocan extorsión y pago de piso. Esa es la realidad que está viviendo el país. Hamlet, ¿qué respondes? Y se combate la inseguridad también atendiendo a las causas y por eso la creación de distintos programas sociales jóvenes construyendo el futuro que apoya precisamente a que tengan un empleo, a que se involucren en la actividad productiva y no tengan que tomar alguna alternativa nociva. Recordar que los gobiernos neoliberales del PRIAN les llamaban ninis, de manera despectiva se referían a ellos, mientras que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo los han atendido. Hoy la doctora mencionó la creación aquí en la Ciudad de México de 300 pilares, que son centros comunitarios en los que se ofrece también educación media superior. Más de 50,000 residentes de la Ciudad de México pudieron graduarse de educación media superior a través de estos pilares. También con la conectividad en las zonas urbanas a través de un transporte limpio y eficiente, que es lo que logró aquí a través del cablebús, los teleféricos, en 2 líneas y ya está en proyecto la tercera, y también de las 2 líneas de Metrobús que funcionan 100% de manera eléctrica. Ahora,
Lo saben quienes estamos aquí en la mesa. 6 entidades concentran el 50% de los homicidios del país. Se requieren planes focalizados para esas entidades federativas. Dolorosamente, pues mi estado, Jalisco, es uno de los estados que tiene mayor número de desaparecidos, mayor número de feminicidios. Tan solo ayer, lamentablemente, y lo condenamos desde todos los partidos políticos, fue asesinado el comisario de Seguridad Pública del Estado, es decir, el responsable de la policía preventiva mientras estaba en un momento con su familia. Es importante entonces tener un plan para 6 entidades que concentran la mayor parte de estos homicidios. La doctora Sheinbaum tuvo resultados aquí en la Ciudad de México con un extraordinario secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien está colaborando con el plan para pacificar todo el país, pero particularmente estas 6 entidades federativas. Ahora, vamos contigo antes de hacer nuestro primer corte, pero creo que también el tema, Mónica, fiscal, no lo podemos dejar de lado, porque se habló mucho de la parte fiscal, pero por otra parte el tema del salario mínimo. De lo que planteó Claudia Sheinbaum en su participación y lo que ha sucedido durante este sexenio, pero también la propuesta que hizo Jorge Álvarez Baños. Con todo gusto. Mira, lo primero que hay que decir para concluir con el tema de seguridad, es que no están combatiendo la seguridad, están con el mismo esquema fallido que se inició con Calderón, después con Peña y después con Andrés Manuel, y nos referimos a 3 cosas. Una, la militarización. Continúan con la militarización. Hay que decirlo con claridad, lo han votado juntos. Fue una propuesta del PRI el extender justo el tiempo de militares en tareas de seguridad y fue aprobado por Morena. Segundo, punitivista. Nada más lo que hacen es aumentar penas en vez de resolver las causas de verdad de las cosas. Para un delincuente que le subas de 30 a 50 años, la prisión no cambia, sino la posibilidad justo de que esa persona que delinque vaya a la cárcel. Y ese es el tercer punto, no han combatido la impunidad. Hay una impunidad altísima en México y por eso está este esquema. Si este esquema no lo cambiamos, y ellos dicen que lo van a cambiar, pero en todo el sexenio lo han votado juntito, pues creo que no tiene ningún sentido. Segundo, tampoco se van a las causas y creo que va ligado al esquema del salario mínimo. La propuesta del presidente antes, al inicio de este periodo ordinario, era una reforma constitucional para que el salario mínimo fuera conforme a la inflación. Bueno, esto se les olvidó, hicieron los diálogos de la simulación, fueron por todo el país a gastar recurso público y no van a subir el tema. Igualmente pasó con las 40 horas. Van más de 4 parlamentos abiertos al respecto. Morena no quiere subirlos y por eso también se quedó ahí. Lo subieron los diálogos de la simulación, los regresaron y no quieren tocar ese tema. Otro tema puntual, ley silla. En este país estamos discutiendo que las personas se puedan sentar por en sus 8 horas de trabajo unos minutos. Bueno, hay gente que no tiene este derecho y es increíble que Morena, porque es una propuesta de Movimiento Ciudadano, no quiere que suceda. Entonces tampoco es cierto que quieren igualar esas circunstancias. La idea de Maynes justo con el salario mínimo es aumentarlo hasta llegar a los 10,000 pesos al final del sexenio. Es algo que sí ayuda. Las modificaciones justo en los índices de pobreza del país van ligadas al salario mínimo y a su aumento y eso nos permitiría obviamente regularizar la cosa. Y por último, el tema de la reforma fiscal. Si ven, las candidatas no tocan el tema, aunque les hizo una ciudadana una consulta precisa, un ciudadano, perdón, el tema justo de cómo financiar las pensiones en este país. Hay un boquete enorme y se requiere una reforma fiscal. Y se requiere una reforma fiscal también verla en un tema intergeneracional. Las generaciones actuales o las que están por venir tienen ya una deuda tremenda para con sus adultos mayores y lo que tenemos que hacer son circunstancias que les permitan justo a todos, incluido a los jóvenes y a las niñas y niños de este país, un futuro digno. Y no se lo estamos dando porque no quieren tocar el tema puntual, que es igualar circunstancias a través de una reforma fiscal y van a ver que nadie lo propone. Bolsas de retiro es un tema fundamental de la economía que también valdría la pena poner aquí sobre la mesa. Si les parece, al regresar de la pausa, así lo haremos. Volvemos, estamos en Sala de Guerra. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sala de Guerra y vamos a continuar con este debate. Vamos a hablar de algo que es muy importante y que alguien puso particularmente sobre la mesa en este debate. La carga fiscal. Diputado Moreira. Xóchitl Gálvez propone disminuírsela a los empresarios. ¿A qué se refiere exactamente y cómo llegaría a ello? Bueno, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que en este gobierno hubo un gran dispendio. Por ejemplo, el exceso del pago de las obras emblemáticas llega a $500 millones de pesos que se tiraron en el AIFA, se tiraron en Dos Bocas y se tiraron en el Tren Maya. Entonces, si usted elimina, para empezar, ese tiradero de dinero, pues le va a sobrar recurso para hacer muchas cosas. Porque no vale que la ineficiencia del gobierno se la traslades a los impuestos de la gente. Lo segundo, la cancelación de Texcoco fueron otros 300,000 millones de pesos tirados. Y espérate tantito. Mexicana va a tener que tener subsidio si es que no desaparece antes por falta de aviones. El Tren Maya, estamos de acuerdo, bueno, ese va a generar subsidio. ¿Por qué? Porque no hay ningún tren de pasajeros en el mundo que no lo requiera. Esto además de las reparaciones que se tendrán que hacer en el futuro, porque se perforaron 122 cenotes que al paso del tiempo pues requerirá esa infraestructura mantenimiento fuerte. Segundo, una mejor recaudación, más justa. ¿Saben lo que les hicieron a los trabajadores? Bueno, pues les aumentaron el salario mínimo, no lo suficiente para terminar con la inflación, pero sí lo necesario para quitarles 60,000 millones de pesos en impuestos. Porque en esta cosa de subirles el sueldo, pues también les pusieron los impuestos. Porque además el gobierno anda tras el dinero de todos. Ahí están las Afores, ahí están todos los fideicomisos que desaparecieron, y ahí está este impuesto al salario. ¿Qué es lo que quiere Xóchitl? Mejorar la producción,
incentivar el crecimiento de la economía y con eso vendrá más dinero. Claro, hay que parar la tiradero que trae la 4T en tema de infraestructura y en tema de dispendios que no son necesarios, ¿no? En estas obras faraónicas que significaron $500 millones de pesos solamente en 3 obras mal ejecutadas. Hamlet. Los proyectos de infraestructura dinamizan la economía del país y ayudan también a dispersar recursos entre la población. Este es el crecimiento del sector de la construcción, que para nuestra economía pues tiene impacto en 30 ramas de la industria y que representa cerca del 16% del Producto Interno Bruto, considerando la amplitud de estas ramas. Es importante seguir con estos proyectos de infraestructura y además realizarlos de manera regional. Eso lo va a hacer la doctora Sheinbaum en el próximo sexenio con trenes de pasajeros que vamos a recuperar. También con vías, con puertos y aeropuertos que están establecidos en su programa de nación. Son cerca de 20 tramos carreteros, la renovación de 10 puertos en el país, precisamente relacionados con la relocalización. Y la inversión va a continuar, aunque no le guste a la derecha, aunque no le guste al PRIAN. Ellos no construían obras, hicieron una suavicrema, la Estela de Luz, esa fue la obra emblemática de los gobiernos panistas, y construyeron una barda de una refinería en Hidalgo que nunca concluyeron, nunca avanzaron en ella. Dejaron al país pues a merced del crimen organizado y además no permitieron que los gobiernos invirtieran sus recursos en cosas que además producen, porque esto genera empleo. El salario mínimo sí creció por arriba de la inflación, esa también es una mentira. El aumento del salario mínimo en frontera ha sido cercano al 300% y en otras regiones del país cercano al 120%, y eso sobrepasa a la inflación. Tú mismo lo comentaste al arrancar este programa, que la inflación en el sexenio era de 30%, el salario mínimo no ha crecido 30%, ha crecido más. Braulio. Maynes lo que ha presentado es un plan nacional para la prosperidad. ¿Y a qué se refiere con esto? Requerimos muchísimo de inversión pública. Es muy baja la inversión pública que hay en México. Se quiere alcanzar el 4.5%. Y esto lleva a que se inviertan 100,000 millones de pesos inversión pública para infraestructura cada año, para así llegar a este monto. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que de este monto, 15,000 millones de pesos se tengan que invertir en agua. El agua tenemos 62,000 millones de pesos. Hoy en Conagua se requieren más de 120,000 millones de acuerdo al Consejo Nacional de Agua. Y esto, digamos, tiene que irse aumentando gradualmente. Otra de las cosas que tenemos totalmente abandonada, y lo comentó Maynes en el debate, es el tema de la educación. La infraestructura educativa requiere una aportación mayor. De estos 100,000 millones de pesos que se den, el 25% va a ir destinado a esto. Se requiere así y también se requiere en un esquema regional. Es importantísimo tenerlo así de claro. Y otra cuestión que es bien importante, que no se ha tocado, es el tema de las MIPYMES. A los pequeños y medianos empresarios y empresarias en México los tenemos abandonados. ¿Y a qué me refiero? Se vuelven esquemas de financiamiento de las grandes empresas o de los gobiernos de cualquier nivel de gobierno. Y esto no puede pasar. No podemos dejarle a ellos la carga justo de la economía del país. Tenemos que entender que tienen sus necesidades, que tienen sus plantillas laborales, que requieren hacer sus inversiones, y lo que se ha propuesto es que el pago no puede exceder de los 30 días a partir de la fecha pactada. ¿Por qué? Porque esto sí se va empujando y esto hace un daño tremendo a pequeñas y medianas empresas. Hay que decirlo, 7 de cada 10 empresas en México cierran en los primeros 2 años justo por circunstancias como esta. Rubén, no sé si le quieres contestar algo a Hamlet con respecto al tema de la infraestructura, con respecto a la refinería de Tula, con respecto también a la suavicrema y estos monumentos y demás. Y por otra parte también la continuidad de la que habló Xóchitl de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decía, a ver, el Tren Maya, yo no estoy en contra, le daría continuidad, el tema del interoceánico también. Tampoco no hay mucha diferencia con respecto a lo que proponía Claudia Sheinbaum en temas de carretera y de continuar con una conexión en el país. A ver, el tren ya lo construyeron. Sería un error tan grande como el de haber cerrado el aeropuerto de Texcoco no apoyar ese proyecto. No, el problema es que lo construyeron mal. El problema es que talaron 8 millones de árboles. Es más, no sabemos dónde está la madera de esos 8 millones porque mucha de esa era madera preciosa. Ese es el problema. ¿Cómo lo hicieron? Sin impacto ambiental. Todo el mundo sabe que un día agarraron un mapa de la península y trazaron unas líneas y dijeron por ahí va, sin saber que estaban pasando por reservas de la biosfera.
Entonces, pues se tiene que mantener esa infraestructura. Ahora, ¿qué sucedió con Dos Bocas? Dos Bocas se proyectó por la señora Nale en 8,000 millones de dólares. Así se proyectó y va en 25,000 millones de dólares. Yo voy con que le fallen por el 5%, pero le fallaron con 3 veces el costo. Pero además, fíjate lo que son las cosas, no está produciendo ni una tina de gasolina. Con 8,000 millones de dólares, pudieron haber arreglado las otras 6 refinerías, llevarlas al 85% de producción y tuviéramos la gasolina suficiente. Pero no nomás eso, pudieron haber comprado, con el excedente ese que se echaron, pudieron haber comprado 8 Derek Park y tendríamos ese combustible. Ese es el tamaño de la ineficiencia. No, si nosotros no decimos que no hay inversión pública, lo que decimos es que la están tirando. Lo que decimos es que el margen de error, pues hombre, es gigantesco y denota, pues no solamente falta de preparación, sino puntualidad en las cosas. Y si a esto le agregamos que se disminuyó en un 55% la reparación de carreteras, la señora Sheinbaum está pensando en construir carreteras cuando están desapareciendo las que tenemos. Y si no, veamos la más importante del país, que es la 57, que por un lado no se puede transitar porque el crimen organizado asalta desde la salida de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. Y por otro lado, una jornada que se hacía en 8 horas de Ciudad de México a Monterrey, hoy se hace en 18 horas. ¿Por qué? Porque la carretera está intransitable. Y esto es producto de haberle quitado el 55% del presupuesto. Ahora, el mal va para adelante. Me regreso al tema del agua. El agua de la Ciudad de México, que es la mayor concentración metropolitana en el país, de personas, ¿vale? Se tira el 40% del agua. ¿Y quiénes fueron? Pues ellos, ¿no? Fue Cuauhtémoc, fue Andrés, fue ella, el 40%. Ahora ya están pensando cómo traerse el agua del estado de Hidalgo. Nada más que cada 10 litros que se traigan del estado de Hidalgo, aquí van a tirar 4 litros. Porque ni hay inversión en medio ambiente, ni hay inversión hidráulica, bajaron la inversión, ni hay rehabilitación de redes, ni hay idea. Esa es la verdad. Adelante, Hamlet. Nosotros votamos el presupuesto de egresos de la Federación, pero yo creo que no lo leíste, porque ahí se estableció el plan hídrico más ambicioso de los últimos 30 años. Y hay que ir estado por estado. El distrito de riego Yaqui en Sonora, 10,000 millones de pesos. Tu estado, el proyecto de agua saludable de la laguna que comparte Durango que no y también el problema del agua. A ver, es una inversión de 10,000 millones de pesos el año 2023 y de otros 12,000 millones de pesos en el año 2024. No resolvió el problema en mi estado, Jalisco, la presa El Zapotillo, que garantiza 30 años de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. En Nuevo León, ya lo comentó Braulio hace un momento. Y ahora resulta que Deer Park, ahora resulta que ya, a ver, yo no te interrumpí. La cortina diputado, para fregarse diputado, yo no te interrumpí, no, aunque hombre, si te pusieran un cronómetro, yo creo que tú has hablado lo mismo que nosotros dos. Pero mira. Pues eso es bueno, ¿no? No, bueno, debería ser proporcional, equitativo, con prudencia, pero creo que te ha faltado un poco eso. Mira, ahora resulta que Deer Park estuvo bien y en su momento ustedes criticaron la compra y ahora dicen, hubiéramos comprado 8 Deer Parks. Hay un concepto que ustedes no comprenden, por eso meten a cabilderos a sentarse en el Congreso y es el principio de soberanía energética. Que qué mal, la verdad, que el PRI, conforme a sus estatutos, conforme a su creación, ahora haya olvidado ese principio y hayan dejado de ser nacionalistas para entregarse a las corporaciones transnacionales y venderles sus votos, cederles sus votos. ¿Por qué es importante para el Estado mexicano tener refinerías? ¿Por qué es importante que tengamos hidroeléctricas? ¿Por qué es importante que tengamos un sistema eficiente de aeropuertos en el centro del país? Para tener soberanía. Pero eso ya lo dejaron de lado y la verdad, qué tristeza. Para el pueblo de México es importante que profundicemos con este proyecto de transformación. Vamos por más infraestructura y más proyectos para todo el país. Braulio, ¿qué respondes tú? Dos Bocas no produce ni una tina, dice el diputado. Las carreteras son intransitables. Sin embargo, dice el diputado Hamlet que es la mayor inversión en infraestructura que se ha hecho. ¿Qué responden ustedes a ello? Bueno, primero coincidir en que sí ha sido una pésima planeación por parte de este gobierno. Lo dejamos muy claro, por ejemplo, en el tema del Tren Maya. Este año se presupuestaron 125,000 millones de pesos, que es
digamos, 120 años de lo que se presupuestó para la CONAM, para la protección de todas las áreas naturales protegidas. Entonces, eso implica justo cómo está diferente o la visión, digamos, no es la correcta. Segundo, el tema del Tren Maya. Se recorrió en el tramo 5, justo iba por la carretera, se recorrió 7 kilómetros en la selva e impactó a más de 122 cavernas, es decir, cenotes, que ha sido agua muy limpia para la península, que obviamente se va a ver afectada por esto. Si se seguía en la carretera, eran ya 87 cavernas impactadas, que pues no tenía necesidad justo de recorrerse. Ahora, también decirlo, dicen que van a sustituir los árboles de ahí por árboles frutales y maderables. Quiero que vean las fotos justo de las raíces de los árboles que están justo en la vía que va el Tren Maya. Cómo tienen que romper la piedra para llegar al agua, eso no lo hacen los árboles frutales y maderables. Creo que también hay que evidenciar la poca transparencia que ha habido sobre el impacto ambiental. Ha habido una declaración de seguridad nacional de estos grandes proyectos para efectos de que la gente no puede defender sus derechos al medio ambiente, su derecho humano al agua, y eso es terrible. Hay que decirlo también que una de las reducciones significativas respecto al agua fue el tema de monitoreo y vigilancia. El tema de Benito Juárez, por ejemplo, se debe a que no hay un monitoreo y vigilancia constante, es decir, no se están verificando cómo están los pozos. Es evidente que si hubiera habido monitoreo y vigilancia correcto, pues no hubieran sido los ciudadanos y las ciudadanas que se hubieran encontrado con agua contaminada en sus casas, si no lo hubiera podido ver algún ingeniero que estuviera en esa zona encargado de ese monitoreo y vigilancia. Y decir, el tema de la inversión en energía. Una termoeléctrica es 6 veces más costosa que producir energía vía solar. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en eso justo? ¿Por qué no hacer maneras en las cuales no contaminemos y podamos impactar correctamente y tener la cantidad de energía que este país requiere? México se comprometió en la última COP a triplicar las energías renovables, pero no dijo cómo. Tuvo que ser la sociedad civil para explicarles cómo sí se puede cumplir, y esos proyectos los podemos llevar a cabo desde Movimiento Ciudadano. Pues entramos a la recta final del programa. Nos quedan 2 minutos para cada uno de ustedes para llegar a las conclusiones, para abordar temas que no se hayan podido y para responder también algunos planteamientos que hicieron sobre la mesa. Y comenzamos contigo, Rubén. Bueno, pues Xóchitl ganó el debate. Más propuestas, mejor administró su tiempo, se le vio más empaque para todo. Creo que este país tiene solución, pero hay que cambiar el rumbo. Regresar la paz, irnos al crecimiento económico verdadero y proteger el medio ambiente. 123 defensores del medio ambiente fueron asesinados en este sexenio. El 70% de la madera que se comercializa en el país es de producción ilegal. Y la CONAFOR vio reducido sustancialmente su presupuesto y Conavio dejó de existir. Entonces, este país, si lo queremos para las futuras generaciones, lo tenemos que hacer con responsabilidad. El zapotillo, que ahorita se mencionó, la cortina se bajó por un capricho. Y entonces, en lugar de tener un gran vaso de agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para la de León, León fue excluido de ese proyecto hidráulico. Esas serían mis conclusiones y me voy muy tranquilo porque Xóchitl barrió. No le contestaron varias preguntas, pero bueno, por algo ha de ser. Hamlet, tu respuesta, tu conclusión. Claro que sí, Marta. La doctora Sheinbaum demostró de nueva cuenta que es la que está más preparada para llegar a la presidencia de la República. Tiene en sus estándares, tiene en su trayectoria todas las credenciales para presidir esta nación. Aquí en el gobierno de la Ciudad de México redujo la inseguridad, desarrolló proyectos de infraestructura y mejoró la calidad de vida de cientos de miles de millones de residentes de esta ciudad. 530,000 residentes de la Ciudad de México abandonaron la pobreza durante su gobierno. Y quiero decirles que estos grandes proyectos no son posibles sin un equipo que trabaje en ellos de manera coordinada. Por eso es importante ir al plan C. Ya vimos que no basta con la intención, con el trabajo, con el empeño del presidente de la República. Se requiere el número suficiente de diputados, de senadores, también en los congresos de los estados, para avanzar con las reformas de carácter constitucional. Y también hacer equipo
con las y los 8 gobernadores y con la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo significa también en Jalisco votar por Claudia Delgadillo. Apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo aquí en la Ciudad de México significa también votar por Clara Brugada, quien en coordinación con la maestra Delfina y con la próxima presidenta de la República va a atender el problema de agua de esta ciudad. Gracias, Hamlet. Braulio. Pues decirles que la conclusión del primer debate, y lo pueden ver en cualquiera de las encuestas que han salido, es que el único que crece es Maínez, Jorge Maínez. Y esto es porque los jóvenes se están involucrando. Lo vemos, ha visitado más de 27 universidades, ha hecho entender justo o cimentar la campaña en una justicia intergeneracional, en entender que el mundo debe de ir hacia el futuro, que México puede ir hacia allá, y eso es importantísimo. Hay que decirlo que también Xóchitl Gálvez, y lo ven también, ha ido en caída libre. Y esto es porque la gente no quiere al PRI y al PAN, por más que se molesten, no los quieren. Y entonces lo que hay que ver es qué alternativa le puede ganar a Morena. Y esa alternativa, con claridad lo decimos, y pueden verlo en el primer debate, en el segundo debate, en el contenido de las propuestas, en todos los rubros, que es Movimiento Ciudadano. Y por eso es importante que esté Maínez en la boleta y que Movimiento Ciudadano lleve su primer candidato a la presidencia. Y que estoy muy orgulloso justo de que sea un joven, brillante, inteligente y valiente como Maínez. Bueno, ya no está tan joven, güey. Pues antes de que nos despidamos, muchísimas gracias a los tres, pero antes de que nos despidamos, tenemos una encuesta de Research Land. Justamente yo arrancaba este espacio, Juan Pablo, diciéndote que las redes sociales estaban que ardían. Ya hay una primera aproximación sobre cómo se advirtió este debate por parte de hacia los tres candidatos, por parte de pues, los internautas en las redes sociales. Sí, eso tiene que ver con un tema de ánimo en las redes sociales a partir de las conversaciones que se dan precisamente en las distintas redes sociales, y lo que marca esta medición de Research Land tiene un negativo, un neutral y un positivo. Ustedes en sus pantallas pueden ver el color positivo, que es el verde, el neutral, que es el gris, y el negativo, que es precisamente el rojo. En ese sentido, Xóchitl Gálvez tuvo una medición de 115,000 menciones, de las cuales el 46% fueron positivas, el 15% fueron neutrales y el 39% fueron negativas. Para Claudia Sheinbaum tiene una conversación de 33,000 menciones en esta medición, 34% positivas, 22% neutrales y 44% negativas, mientras que Jorge Álvarez Maínez tuvo 14,000 menciones, de las cuales 49% fueron positivas, 14% fueron neutrales y 37% fueron negativas. Repetir que este no es ningún tipo de encuesta, simplemente es una revisión y un registro de la conversación que se da en redes sociales, y que en ese sentido mide la empresa Research Land para darnos una idea de qué fue lo que también sucedió en las redes sociales, más allá, Moni, también del tema de los memes y de los momentos incómodos y de los intercambios que han sido muy comentados también en la parte digital. Y de los resúmenes que cada una de las más emblemáticas cuentas de las redes sociales dedicadas precisamente al análisis de los debates, pues están haciendo en este momento. Agradecerles muchísimo, no sé si a partir de esta medición que acabamos de presentar, cada uno de ustedes quiere hacer un brevísimo comentario. Rubén Moreira. De segundos, por favor. Ganamos. De segundos. Ahí se vio más menciones y mejor mencionada Xóchitl Gálvez. Hamlet. Vamos por el plan C. El 2 de junio son las elecciones. Braulio. Creo que Rubén no escuchó bien los números, porque Maínez fue el de más positivos, y eso quiere decir que pero de los poquitos que pensaron en él. ganó positivos, clarísimo, más allá de los votos. Pues yo pensé que ya se iba a retirar Maínez, para que hubiera un gran bloque opositor. Pero bueno, eso ya tiene tiempo. Que Xóchitl se baje y ganamos. El MacPrian. ¿El MacPrian? ¿Cómo está eso? ¿Qué onda? En Jalisco votan juntos. MC, PRI, PAN son el MacPrian. ¿Y votamos las 40 horas esta semana? Exacto. Pues con eso nos vamos. Rubén Moreira, vocero de la coalición PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez. Gracias, Rubén, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy Muchas amables. gracias, Hamlet Almaguer, vocero de la coalición de Morena, PT, Partido Verde, Claudia Sheinbaum. Gracias, Hamlet. Qué gusto verte. Muchas gracias. Y Braulio Luna, vocero de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Gracias, Braulio. Braulio López Ochoa. Braulio Luna es el talentoso. Sí, Braulio Luna, estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Juanpa, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Sala
Sala de Guerra, donde por supuesto vamos a tener el análisis creo que vamos con el estado de Chiapas, el próximo, el muy complicado y conflictuado en este momento estado de Chiapas, es lo que vamos a analizar el próximo domingo en Sala de Guerra y por supuesto estaremos muy atentos a todas sus opiniones acerca del desarrollo de este debate. Que pasen ustedes muy buenas noches y tengan un gran inicio de semana.